Hola corazones, bienvenidos, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Leo, a tu horóscopo semanal. Vamos a comenzar, Leo. Hoy estaré sorteando una lectura gratuita para la cual tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Leo, los martes de cada semana publicaré en mis redes sociales los ganadores de la consulta. Vamos a comenzar, Leo, con el trabajo. Como siempre, en lo que más nos centramos es en el tema sentimental. Vamos a ver, Leo y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías en lo laboral. Hay acontecimientos, los que sí estáis trabajando, acontecimientos, noticias que podrían en un principio desestabilizar porque pensáis que en cierto modo os van a tocar el sueldo, bien, pero las cartas dicen que eso no será así, bien. Yo lo que veo, Leo, no van a tocar el sueldo. Estas noticias que llegan, a los que sí estáis trabajando, son noticias muy positivas para evolucionar en ese lugar, bien, y no va a pasar lo que tú pensarás en un primer momento. También tengo que decir, Leo, que estáis trabajando, que tendréis la oportunidad a lo largo de este mes de que podáis cambiar de trabajo retomando algo por tu cuenta, ¿vale? Cada uno que lo aplica a su historia. Los Leo que no estáis trabajando, deberéis de tomar una decisión. Deberéis de tomar una decisión en si sigues adelante con algo al lado de una persona que es un proyecto, un negocio o algo por el estilo, o volver a un lugar del pasado. Volver a un lugar del pasado, aquí indica volver a un lugar del pasado por trabajo. Bien, los Leo que tenéis un negocio. Todavía no está esa estabilidad que tú necesitas ver, ¿no? Respecto a tu negocio. Pero aquí lo que dicen las cartas, va a haber cambios dentro de 2-3 semanas aproximadamente que te darán esa estabilidad que tú estás necesitando en tu negocio. Ya me contaréis. Vamos a seguimos, mi queridísimo Leo, con tu economía. Vamos a ver. Leo y tu economía. Vamos a ver cómo están las energías respecto a tu economía. Leo, mira, respecto a tu economía, me hablan aquí a lo largo del mes de mayo cómo solucionar cosas. Algo que se soluciona y que tú recibes un dinero. Bien, esto por un lado. Para otros de vosotros, Leo, me dicen las cartas, en 3 semanas hay una situación en la cual se puede llegar a firmar algo, bien, relacionado con tu economía, pero esto que tú firmas no lo tienes claro del todo, Leo. Yo veo al final que firmas, ¿vale? Hablan de dinero, sobre todo los Leo que estéis esperando dinero que llegue del exterior. Bien, llega ese dinero a lo largo de este mes. Vamos a seguimos. Mi queridísimo Leo, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Leo que estáis solteros. Vamos a ver, Leo que estáis solteritos. Vamos a ver. Tengo que decir, Leo, que veo a muchos de vosotros como, digamos, iniciando, vamos a decirlo así, cambios o queriendo iniciar cambios. Os veo a muchos de vosotros también, Leo, que estáis todavía con cierto
entre comillas, vamos a decirlo así, dolor, bien, por algo que no pudo ser, ¿vale? Algo que no pudo ser. Entonces, ¿cómo se vive esto, Leo? Pues se vive de la siguiente forma. Una persona con la cual tú estuviste y estuviste muy a gusto y muy bien, como que a pesar de que no pudo ser, todavía tienes esos bonitos recuerdos de esta persona. O sea, como que te hubiera gustado que las cosas se hubieran terminado de otra manera, quizás para poder olvidarte más fácilmente, ¿no? Porque no es lo mismo olvidarse de una persona cuando ha habido traición, ¿vale? Que cuando no la ha habido. Y solo quedan, cuando hay malos recuerdos es más fácil olvidarse. Y cuando hay buenos recuerdos es más difícil. Y esta es la situación, hay buenos recuerdos. Pero aquí dicen las cartas, Leo, estás iniciando cambios en tu vida, bien. Aquí hablan de una persona un poquito más joven que tú. En un principio no veo esta persona que vaya a ser una persona importante en tu vida, porque dice aparecerá alguien más, ¿vale? Y cambiará el rumbo de esta historia. Mira, esta persona que yo veo, que no la veo importante en tu vida, me marca que es una persona de fuera, ¿bien? Entonces aquí llega otra persona que para todo esto. Toda esta historia, todas estas comunicaciones con esta persona que está en otro lugar, ¿bien? Eso por un lado. Leo, solteros. Yo no te puedo hablar a día de hoy, de una relación estable con nadie, ¿vale? No te puedo hablar de eso porque las posibles historias que tú vivas, bien, dice, serán muy similares a relaciones ocultas, similares, ¿eh? O sea, que con esto te quiero decir que son personas pasajeras en tu vida. Pero también hay un momento de tu vida, Leo, en el cual tú haces un viaje o retomas un viaje. Yo lo veo más como que retomas un viaje. Y ese viaje en un futuro podría cambiar toda tu situación sentimental, sí. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Leo. Leo que estáis solteros. Leo que estáis solteros. Mira, todavía te quedan vivencias por tener, experiencias con otras personas. Estás en un proceso de evolución totalmente, pero también veo que caes mucho con personas que tienden a manipularte. Bien, entonces, esto es lo que tú tienes que evitar, personas así, Leo. Porque esto es lo que realmente estanca en tu vida sentimental. Te dejas llevar mucho. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Leo. No, con estas no. Voy a mirar con estas de nuevo. Una cosa aquí. Leo. Leo, mira, ¿ves? Aquí dicen las cartas que a lo largo de, digamos, de los meses de mayo, junio, dice, tú estás haciendo muchos cambios en tu vida. Comunicaciones con la persona del exterior a lo largo del mes de mayo. Pero a lo largo del mes de septiembre, octubre, digamos, como que esto cambia. Cambia porque viene otra persona a tu vida, Leo. Entonces aquí dicen las cartas, tú en noviembre tienes que tomar decisiones o te ves con esa necesidad de tomar decisiones, ¿bien?
Entonces, ¿por qué te ves en esa necesidad? Porque esta otra persona parece ser que sí indica que es una persona para una relación estable. ¿Bien? Que luego sea así o no, eso habrá que verlo cuando llegue el momento. Bien, como te he dicho, yo ahora mismo no te puedo hablar de una relación estable porque no la veo así. Vamos a ver qué más. Que no todos vais a estar en la misma situación. Yo siempre os digo que miréis vuestro signo ascendente. Mira, Leo, cambios que te propones en tu vida, pero que son cambios que son bastante lentos. ¿Ves? Aquí dicen lo que influye en tus cambios. El tema de la gente que te influencia en tu vida. Gente que te influencia. Luego dicen las cartas por aquí, Leo. Tiendes mucho a fijarte en las personas equivocadas. ¿Bien? Y esto quiero que lo tengas en cuenta. Que cambies un poco no que cambies el perfil, ¿no? Quizás deberías de hacer tú un cambio y no dejarte influenciar tanto, ¿vale? Ya me contaréis, Leo. Vamos a seguimos. Solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Leo que estáis casados, los que estáis en convivencia y Leo que estáis de novios. Vamos a ver una cosa aquí. Casados, en convivencia y novios. Bueno. Algo está sucediendo aquí. Leo dice las cosas han estado muy tranquilas, bien, pero esa tranquilidad, dice, era un poco superficial, ¿no? Vamos a decirlo así. No era del todo real. Entonces aquí dicen las cartas que se avecinan acontecimientos, ¿vale? Que a muchos de vosotros puede ser que no os gusten mucho, ¿bien? Uno de los dos dice, siente que tiene que tomar ciertas decisiones en su vida a nivel personal, emocional, ¿no? Porque no se encuentra cómodo o a gusto. No sé, sí, como que no se encuentra cómodo con la situación que tiene. Bien. Entonces aquí lo que dicen las cartas, Leo, que si frenamos o intentamos frenar un cambio que se tiene que dar, o nos alejamos de ese cambio que se tiene que dar, o que uno de los dos tiene que dar, dice, posiblemente se tomen decisiones más duras en todo esto. Bien. Leo, casados, en convivencia y novios. Dice que hay una persona que quiere acercarse a vosotros, bien, que es una mujer que posiblemente quiera acercarse no solo a vosotros, a tu casa. Y si esto pasa, puede haber acontecimientos que no son muy agradables, bien. Entonces, esto es lo que posiblemente querremos también evitar. Pero es muy difícil que esto se pueda evitar también. Es muy complicado, ¿vale? Leo, casados, en convivencia y novios. También sentís que a nivel emocional estáis un poco o os sentís un poco estancados, ¿bien? Pero os sentís estancados porque tenemos lo que es... Nuestros 5 sentidos no están puestos en la pareja, están puestos en alguien joven, ¿no? Y esto nos tiene un poco desestabilizados, ¿bien? Y estanca de una manera bastante notoria lo que es la relación en cuanto a las emociones, ¿vale? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Leo. Casados, en convivencia y novios.
Van a suceder cosas inesperadas, ¿eh? En la relación, dice, estamos a punto de empezar, esto no ha pasado todavía, creo que aún muchos de vosotros estáis en ese trayecto, proceso de plenitud, que hemos visto que es una plenitud no del todo clara, pero aquí dicen las cartas que se avecinan acontecimientos inesperados que provocan una indecisión, ¿vale? En alguno de los dos. Vamos a ver, ¿qué más? Indecisión que traerá conflictos entre vosotros. Dice, comenzarás a notar cómo la persona que tenemos al lado, como que todo le molesta, ¿no? Empezaremos a notar eso y con el tiempo veremos qué es lo que realmente está sucediendo. Uno de los dos lo veo muy por la labor de arreglar, vamos a decirlo así, la situación, y al otro no lo veo por la labor ninguna. O sea, al otro lo veo como iniciando muchas disputas, iniciando muchas peleas, ¿vale? Como pero peleas sin sentido, ¿no? Sin un argumento, ¿vale? Vamos a ver qué más. Esto se avecina, esto no ha pasado aún. Cuidado con esto que viene, Leo? Vamos a ver qué más. Dice, y todo esto cambia, todo las expectativas, y no solo las expectativas en la relación, las expectativas en otros aspectos, a nivel laboral y en muchas cosas. Bien, Leo, entonces hay que tener mucho cuidado con esta situación que se avecina, ¿vale? Porque uno de los dos, aunque se haya mostrado pacífico, tranquilo, bien, en su interior no ha estado del todo bien. ¿Vale? Esto es lo que yo quiero que tengáis claro aquí. Vamos a ver qué más. Que esto no es que... lo que yo quiero explicar con esto, que no es que esto pase de la noche a la mañana así, gratis. No, es porque esto ya lleva un tiempo, uno de los dos, que no está bien realmente. Dice, uno de los dos quiere iniciar como otros proyectos en su vida, otras cosas en su vida, como que se siente así, que necesita evolucionar. ¿Vale? Entonces, esto es, ya también te digo, Leo, que es cuestión de hablarlo también, ¿eh? Entonces, si esto le sumamos el acercamiento de una persona que sentimos que nos estanca aún más, como lo que hemos visto, pues peor todavía. Bien, vamos a seguir, Leo, con tu mensaje especial del amor. Leo, tu mensaje especial del amor te dice, deja que las cosas fluyan de manera lenta. En ese trayecto, en ese proceso, puede haber ciertos inconvenientes. Pero si el destino es que tenga que suceder algo, por muchos inconvenientes que haya, al final va a suceder. Cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Leo, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. El aparato digestivo. Me gustaría que le prestaras atención, Leo. El aparato digestivo y todo lo que tenga que ver con los dolores fuertes de cabeza, Leo, ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Leo, como siempre os digo, ya sabéis que yo no soy médico. Con tu mensaje general. Vamos a ver, Leo, y tu mensaje general te dice, las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana. Quizás llegue el momento de buscar o acercarte a esas personas que en su momento estuvieron ahí. Leo el número 29 para esta semana.
lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Leo, como siempre, recordarte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.